Me mudé a la cabaña porque todo lo demás en mi vida había dejado de encajar. La compré con 2 clics y una transferencia a las 3 de la mañana. Fotos polvorientas, un mapa con una X amarilla y un precio que parecía una broma. Llegué un martes con lluvia fina que parecía haber descolorido el mundo. El cielo era una placa de metal mate. Los colores se habían ido mezclando hasta quedarse en tonos malhumorados. Nadie me recibió. Solo la cabaña, un remolque rebotando en la curva y la valla que se abría al viejo sendero de la cresta. La cabaña olía a humedad y a madera vieja, a cajones que no se han abierto en décadas. No había nota, no había llave escondida, solo un recibo de electricidad arrugado sobre la mesa. Me acomodé. Me gustó la soledad. Necesitaba esa clase de vacío. Ni vecinos insistentes, ni carreteras ruidosas, nada. La carretera principal se convertía en grava, la grava en tierra, y la gente del pueblo, la poca que había, vivía como si el mapa tuviera una línea borrosa entre aquí y no vuelvas. Conocí el pueblo el sábado siguiente. Se llamaba Briar's End, menos de 300 almas, 2 tiendas. Una iglesia con el pomo de la puerta de latón pulido por el mismo hábito. Me crucé con la dependienta de la tienda, una mujer de manos fuertes que no sonrió, y con Jace, que trabajaba en la ferretería. Fue Jace quien me habló en serio por primera vez, no por maldad, sino por una clase de costumbre que exhala advertencia. Hay un marcador en el sendero, dijo, apoyándose en la caja registradora como si apoyara la vida. No pases el poste que marca 11. Su voz era lisa, antigua. Si pasas, no mires y jamás toques lo que encuentres. Le reí. Me miró sin moverse. La gente que no entiende se vuelve parte del bosque, dijo. Te lo digo por experiencia. Suerte. Las primeras caminatas fueron bonitas. Árboles altos, hojas que filtraban la luz como una red. El silencio cómodo de los bosques que no están hechos para ti. Encontré los postes kilométricos, 4, 6, 9. Estaban clavados en madera vieja, las cifras casi gastadas por lluvia y mano humana. Llegué al 11 en el cuarto día y pensé que Jace había exagerado. Había un círculo de huesos, pequeños, delicados, apilados con cuidado alrededor de una piedra que parecía un altar natural. Un cráneo de ardilla, perfectamente colocado, dientes intactos. Me agaché. Me sorprendió lo pulcro que estaba, como si alguien hubiese lavado la suciedad para dejar solo el blanco. Lo rocé con la punta del zapato y un frío me atravesó la columna. Me dije que era colección de un local raro, algún tipo de ritual torpe. Me fui. Al día siguiente los círculos estaban en 2 sitios más adelante. Huesos sobre ramas entrelazadas, calaveras pequeñas ensartadas como cuentas en una línea de liana, un collar de vértebras colgando de una rama baja. La intención crecía en complejidad como si alguien estuviera construyendo un mensaje con huesos a ritmo lento. Empecé a grabar con el teléfono por paranoia más que por ciencia. Esa noche, al revisar las imágenes, noté que en todas había una sombra borrosa al borde del encuadre, como si la cámara hubiera captado algo que mi ojo no vio. Bloqueé el teléfono en un cajón. La casa empezó a hacer cosas que no eran de casas. Un crujido continuo bajo las tablas del suelo, como si algo caminara por el ático, el grifo del baño, que se abría solo por la madrugada, la luz exterior que parpadeaba en patrones. La primera vez que vi las huellas en el porche eran más largas que dedos humanos, planas, con la curvatura anormal de quien camina apoyando la uña. Llegaban al borde y desaparecían. No había barro nuevo ni marcas de cadenas de neumáticos, solo la impresión en el polvo como si alguien hubiera probado la textura de la puerta. Dormí mal. Soñé con la misma boca abierta clavada en el tronco de un pino, tantos dientes y la lengua colgando como una hoja rota. Me desperté con algo golpeando la ventana. Pensé en un animal grande, quizás un ciervo,
pero lo que vi fue un perfil demasiado alto, las articulaciones demasiado largas. Se mantuvo erguido, inmóvil, y alargó un dedo como si midiera mi distancia. La uña era curva, negra y más parecida a una garra. Se rió una vez, un sonido que no coincidía con la criatura. Era una risa humana doblada, rayada. Volví al sendero con una mezcla de desafío y estupidez. Había más piezas de huesos, una fila de cráneos pequeños alineados contra un tronco, cada uno mirando hacia la misma dirección, hacia mí. En el centro del sendero me topé con un cráneo más grande, un venado con sus astas intactas, blanco como tiza, colocado exactamente en el medio del camino. Los cuernos apuntaban hacia arriba como antenas. Me quedé mirando. Mi mano buscó la vara que llevaba. Mi cabeza pensó en las palabras de Jace. Mi pie hizo lo que quería. Empujé el cráneo fuera del sendero con un palo largo. Lo aparté hacia el matorral. Fue un gesto pequeño, estúpido. Y entonces el silencio se cerró como una tapa de ataúd. No fue el silencio de la noche. Fue un silencio activo, como si el bosque hubiera apagado sus sentidos para no delatar algo. Los pájaros cesaron, los insectos callaron y el aire se volvió pesado, como si lo hubieran exhalado todos los seres al mismo tiempo. Empecé a caminar y no volví a oír nada más que mis pasos. Cuando miré atrás, el cráneo no estaba donde lo había arrojado. Estaba de nuevo en el sendero, con los cuernos apuntando como una señal. A la noche siguiente, algo golpeó la pared junto a mi cama. Primero eran leves rascadas, luego golpes secos, como si alguien agitara la madera con puños largos. Llamé al sheriff y mandaron al joven Harlan. Él entró con una linterna que temblaba y una sonrisa forzada. Revisó las paredes, la puerta y al fin dijo: probablemente ramas, viejo ventarrón. Salí de la habitación con la sensación de que Harlan no veía lo que yo veía. Marcas de dedos grandes húmedas en el polvo del marco de la puerta, como si alguien hubiera resbalado y se hubiera aferrado con uñas largas. Esa semana desperté con un olor que no podía describir, dulce y metálico, como carne viejísima y monedas oxidadas. Encontré pequeños montones de ceniza afuera, como si alguien hubiera quemado algo y lo hubiera dejado casi intacto, pero no había señales de quemaduras en la madera cercana. La gente del pueblo comenzó a hablar en voz baja cuando me veía. Jace evitaba mirarme de frente. «Les diste algo de qué alimentarse», murmuró cuando me crucé con él en la tienda. Le pregunté qué significaba y se encogió. «Cambiaste el equilibrio». «Los notaron». No quise creerlo. Una noche golpearon la puerta a medianoche. Abrí sin pensar y no había nadie. Solo había una pequeña pila de huesos en el felpudo, limpios, ordenados en espiral. El cráneo de venado estaba allí, y en la frente, con trazos finos hechos en el hueso, había letras. Mi nombre tallado con una precisión que dolía. La boca se me fue seca. Llevé los huesos dentro y los quemé en la chimenea hasta que el fuego los devoró. No sirvió de nada. Al amanecer, en el borde del camino de grava, me encontré con otro cráneo clavado en una estaca. Mi inicial, hendedura en la frente. La gente del pueblo finalmente se reunió en el diner sin invitación. Nadie llevaba armas al principio. Cargaban bolsas con sal, frascos de pólvora casera, espejos envueltos en tela negra. Me dieron una cazadora vieja, una linterna con runas talladas en la empuñadura y una bolsa con carne cruda empapada en ceniza. «Tienes que poner esto donde lo viste la primera vez», dijo Jace. «No preguntes, siéntate y haz lo que te dicen». Me dieron indicaciones diminutas. Caminar al atardecer, depositar la carne, no mirar atrás, coger el camino más recto a casa y cerrar la puerta. «¿Y si fallan?» «Vas a hacer ruido», susurró una mujer con ojos hundidos. «Vas a llamar más de lo que crees llamar». Esa noche el aire estaba de plomo. Avancé al marcador 11 con la bolsa en la mano. El claro estaba quieto, demasiado limpio.
Coloqué la carne y di 2 pasos atrás. Una risa, seca, comenzó en mi nuca y se multiplicó hasta convertirse en coro. No miré. Caminé. Algo golpeó la maleza a mi lado con la fuerza de una persona corriendo. Sentí una frenética respiración en la nuca y el olor a metálico me inundó. No miré. Llegué al porche, cerré la puerta, aseguré cerrojos y me apoyé con la espalda contra la madera. Escuché el bosque fuera, gimiendo, como si algo hubiera sido contentado por el festín. Esa madrugada se rompenó todo. Se escucharon gritos que no eran humanos, chasquidos de huesos con un ritmo que parecía aplaudir. La casa se sacudió como si alguien la apretara. Por la mañana el porche estaba lleno de cráneos muy distintos, especies mezcladas, humanos pequeños, animales grandes, todos apilados con culteros pulcros. En el centro había una piedra pulida con un surco en forma de rostro y encima una placa de hueso con letras de otro tiempo. Al tocarla, mi nombre brilló en la frente. Me caí hacia atrás y el mundo se convirtió en una cinta de retroceso. Caras del pueblo, aplaudiendo en silencio, manos que pasaban el cuchillo y luego el momento en que supe que no me quedaba un dueño. La criatura del bosque no coleccionaba por capricho, reclamaba deuda. Salí por la noche, por última vez. No busqué al árbol, no quise escuchar. Corrí hasta donde empezó la grava y me subí al coche. El tablero marcaba números que no existían. Conduje sin rumbo hasta que la carretera se volvió lomo de asno y los árboles cerraron el mundo. Volví al diner. Estaban todos, menos uno. Jace no volvió. Nadie lo mencionó. Me dieron un mapa viejo. Me mostraron cruces en el borde de sus tierras. Me juraron silencio y me pusieron una placa de metal en la puerta de mi cabaña con mi nombre y una fecha que aún no había llegado. Ahora escribo esto desde la ventana con las luces encendidas, rodeado por la madera de mi casa y por algo que no se come tanto como espera ocupar. A veces oigo la canción, un trillado tarareo que imita las voces que me conocen. A veces veo en el pomo de la puerta la huella de una mano que no pertenece a mí, una mano plana, larga, con uñas marcadas. A veces, al espejo empañado, mi reflejo tarda una fracción de segundo más en sonreír. Si llegas a encontrar esta cabaña en una foto de internet con un precio ridículo y un vendedor que desaparece después de recibir el pago, no la compres. Si algún local te advierte sobre el marcador 11 y te pide que no pases, escúchalo. No te sientas valiente o especial. No cambies un orden que no comprendes, porque cuando les mueves las piezas, algo te mira, cuenta tus huesos y empieza a ordenar su colección. Y si en la noche oyes una risa que suena como la tuya, pero no es tuya, apaga las luces, no contestes y por favor, no lo traigas dentro.